Cordiales saludos. A continuación presentaremos la explicación del circuito carro seguidor de luz. Para empezar, los materiales que se utilizaron son, para este esquema, una batería de 9 voltios, una resistencia de 100 kiloohmios, dos resistencias de 1 kiloohmio, un sensor LDR, dos transistores NPN, un LED y un motor. Ahora el funcionamiento de los componentes principales. En el caso del transistor, estos actuarán como interruptores. Es decir, por ejemplo, si aplicamos un voltaje en este punto, entre los puntos colector y emisor del transistor se comportarán como un circuito cerrado, y si no existe ese voltaje, se comportarán como un circuito abierto. Y en el caso del sensor LDR, su valor resistivo varía dependiendo de la existencia o no de una fuente de luz. Si existe una fuente de luz, el valor resistivo toma, toma valores mínimos. Y caso contrario, no existiese una fuente de luz, su valor resistivo sería muy elevado. Pero todo esto, ¿de qué nos sirve? Pues observamos, si nos vamos a este punto, observamos que si colocamos un voltaje, como ya mencioné, debido a su comportamiento, el motor estaría conectado a los terminales positivo y negativo de la fuente. Y en caso no exista un voltaje, el motor se mantendría apagado. Ahora, ¿cómo es que le llega voltaje a este transistor de acá? Para eso nos enfocamos más a la izquierda con ese transistor. Si no tiene voltaje en la base, se enciende el LED y existe un voltaje en la base del segundo transistor. Pero, caso contrario, entre estos dos puntos tendríamos un comportamiento de circuito abierto. Y por consecuencia el LED estaría apagado y por lo tanto el motor no habría voltaje, se comportaría como un circuito abierto y el motor se mantendría apagado. Pero, ¿cómo es que le llega voltaje ahora a este transistor de acá? Pues para esto nos vamos al funcionamiento del sensor LDR. Al detectar la luz, su valor resistivo baja, por lo que se conduce el terminal negativo de la fuente hasta este punto. Y cuando no hay presencia de luz, el valor resistivo es muy alto, permitiendo un mayor voltaje en este punto. Y por consecuencia, el circuito, esta parte del circuito se cierra y tanto el LED como el motor se encontrarían apagados. Ahora acá presentamos el esquema, en este caso utilizando dos sensores LDR, ¿no? El funcionamiento de dos sensores LDR para el movimiento de las ruedas, ¿no? La explicación, cómo funciona, es muy parecido, solo que en este caso se duplican los materiales, ¿no? Ahora presentamos el circuito funcional armado en protoboard. En esta parte cabe resaltar que para que el carrito se mueva en dirección a la luz, la señal que le llega a un sensor LDR, por ejemplo, de este lado, la señal tiene que activar el motor del lado contrario al que se encuentra el sensor LDR. De esta manera permitiendo el movimiento, en este caso esta rueda, y permitiendo el desplazamiento del carro hacia la fuente de luz. Muchas gracias.